Es un órgano de ubicación retroperitoneal, ¿no? Que tiene funciones tanto endocrinas como exocrinas. Los acinos pancreáticos tienen la función de terminar excretando sus enzimas hacia el conducto de Wirsum, el cual va a terminar desembocando en la segunda porción del duodeno para continuar la digestión de alimentos provenientes del estómago. Y las islotes de Langerland, donde contienen pues células alfa, beta y delta, tienen función más bien de tipo endocrina. Sus hormonas pasan a la sangre, ¿ya? Y van a hacer efecto hacia un órgano distante, ¿ya? Por ejemplo, la insulina, pues la insulina producida. Entonces la insulina producida va a actuar en órganos distantes. Ejemplo, doctora, el músculo, por ejemplo. Ejemplo, doctora, el hígado, por ejemplo. ¿Qué hace la insulina? Guarda. Acaba de comerse un McFlurry, ¿sí? Acaba de comer un McFlurry, entonces se activa la insulina y va a tener señales, tiene su receptor, ¿no? La célula tiene su receptor de insulina, da señales intranucleares que hacen la producción del receptor GLUT4. Este es el receptor GLUT4. Una vez que el GLUT4 se genera, ingresa el azúcar y se guarda pues el azúcar, ¿no? Muy bien, eso es. Acá tenemos los tipos de células. Bueno, acá solo estamos mencionando lo que es endocrino, porque ya después para pancreatitis hablaremos de los acinos, ¿ya? Acá nos competen los islotes de Langerland. Acá tienen las células alfa, producen glucagón, que es una hormona contrapuesta a la insulina. Si la insulina guarda el azúcar, cuando no comes nada en 8 horas, el glucagón va a ir y va a producir glucólisis en el hígado, y si persiste en el músculo, ¿no? Y eso es una hormona contrapuesta. La insulina en las células beta del páncreas, mira, ellas ocupan el 70% de este islote. El 20% son las contrarreguladoras y las beta, que son de hormona de crecimiento, ¿ya? Muy bien. Regulación de acá. Vean cómo es que la glicemia, cuando empieza a presentarse pues en la sangre, un porcentaje lo va a estar consumiendo el cerebro y lo demás hay que guardarlo, no se almacena. Hay un almacenamiento bajo la producción de glucógeno en el hígado y glucógeno en el músculo esquelético. Así también el azúcar en exceso también se guarda en el hígado en forma de glucógeno, o puede ser transformado en triglicéridos y almacenarse en la grasa abdominal, ¿ya? Y en el tejido adiposo también se van a almacenar el azúcar como grasa. Muy bien, acá tienen transportador y localización. Miren todos los GLUT que existen. ¿Ves? Por ejemplo, en el músculo, en el corazón y en el tejido adiposo está la GLUT4. Y esta GLUT4 es activada por la insulina. En el cerebro normalmente no usa insulina, ingresa de frente, ¿no? No pide permiso a nadie, ¿no? Así, como se mete, ¿no? GLUT3, cerebro, ¿ya? Y todos los tejidos tienen GLUT1, porque recuerda que nuestras células son de tipo, usan glucosa, pues, ¿no? Para su metabolismo. Y así. Muy bien, la GLUT4 es la que hace el uso de la insulina. Acá nuevamente vea usted, en este caso, síntesis y secreción de insulina, el flujo de entrada de glucosa en las células B. Acá, por ejemplo, les están poniendo un receptor de tipo el GLUT2, ¿no? Miren cómo con el GLUT2 ingresa esa glucosa, hace su está estimulando a la célula esta es la célula beta del páncreas, ¿no? Y como la célula beta detecta, mira, está ingresando glucosa, está comiendo, porque viaja por la sangre. Tú comes y se absorbe pues en tus venas intestinales y ayunales y pasa al porta, y de la porta pasa a tu aurícula, y de tu aurícula pasa a la circulación, y luego llega a la circulación arterial, y a la articulación arterial baja por el tronco celíaco, y el tronco celíaco seguramente ya llega a las ramas pancreatoduodenales, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Y por esos pancreatoduodenales llegan al islote y entra la glucosa. Oye, por favor, ya.
canal de potasio inactivado, ¿sí? Va a despolarizar a la membrana, ¿sí? Y va a hacer de que el potasio no salga y que ingrese calcio. Este ingreso de calcio en el páncreas ya es la que induce la excreción de la insulina, que va a viajar al músculo y al hígado y al tejido graso para guardar el azúcar, ¿ya? El azúcar. Muy bien, GLUT2, mira, en el hígado y los islotes pancreáticos, ¿ya? Seguimos. Diabetes mellitus. El incremento de la glicemia por encima de 70 produce su entrada a las células beta, ya vimos. ¿Qué GLUT? ¿Qué número de GLUT? 2. En su interior es procesada por glucosinasa, que ya lo vimos, que produce ATP activando los canales de potasio. Esos potasios sensibles a ATP se cierran, ¿no? Y al cerrarse esto se despolariza, permite la entrada del calcio y la secreción de la insulina. Diabetes mellitus. Hay diabetes mellitus de tipo 1 y diabetes mellitus de tipo 2. La mayoría de seres humanos, si cogemos a 100 diabéticos, 90 van a ser 2 y 10% va a ser 1. Muy bien. Ellos se caracterizan por tener una alta resistencia a la insulina. En cambio, la 1 tiene insulina, sí, la insulina es normal. Si yo te la inyecto, funciona normal. Si te inyecto la de pésima su insulina, ¿sí? Diferencia entre 1 y 2. El problema de la 1 es que su páncreas está siendo atacado inmunológicamente a las células beta. Muy bien, hay déficit relativo de insulina. Los pacientes tipo 2 no precisan la administración de insulina para prevenir la cetosis, porque tienen insulina. Una parte funciona, otra parte no. En cambio, el otro sí hace cetosis. Diabetes mellitus. Muy bien. Vean los estados de la enfermedad. Primero eres hiperinsulinémico e euglicémico. Le pides una glucosa a ese paciente obeso que come pésimamente mal y le tomas su azúcar y te sorprende. Uy, mira, tiene 80 de glucosa en ayunas. Qué bien. Pero estará hiperinsulinémico. Yo les pido a veces, señor, ¿te gustaría tomarte la insulina? Pero doctor, he salido bien. Y si tu insulina está elevada, puede ser que ya estás entrando en un proceso de enfermedad. Aunque su glucosa está... Entonces, no te alegres cuando tu glucosa está en 80, porque puede ser que a pesar de que comas pésimo, tu insulina ya está elevada. Muy bien, el segundo punto ya es la insulina y la glicemia, las dos. Ya, ahí sí ya no hay duda de que estás en etapa diabética, ¿sí? Y si sigue pasando el tiempo y no hay un control, la insulina resistente ya no funciona, empieza a degradarse y va a una hipoinsulinemia con glicemia alta, alto riesgo de cetoacidosis diabética, hiperosmolalgia, o sea, complicaciones, ¿sí? Muy bien, el hiperinsulinismo euglicémico, vean, coexisten dos factores, la resistencia de la acción a la insulina, o sea, hay insulina, sí, hay células beta, sí, pero las insulinas que salen, algunas son funcionantes y otras no, que van a actuar a nivel del hígado, de la grasa y del músculo. Y también anomalías en la secreción de la insulina, ¿ya? Pacientes obesos sin diabetes presentan resistencia a la insulina primaria con hiperinsulinismo secundario, es decir, que la insulina aumenta para compensar esta resistencia. La diabetes aparece cuando los islotes se deterioran de tal forma que el aumento de la insulina compensadora ya es insuficiente y aparece el déficit más bien relativo. Posteriormente, el deterioro de la función conduce a hipoinsulinismo, por agotamiento y la necesidad. O sea, el diabético tipo 2 puede llegar a utilizar insulina, sí, por supuesto que sí. Mayormente lo hará el tipo 1, pero el tipo 2 también. Pero generalmente ellos solamente se van a manejar el resto de su vida, generalmente con pastillitas, ¿ya? Muy bien. Entonces acá tenemos el receptor de insulina que en las células, por ejemplo, del músculo, ¿no? Y vean cómo la tiroquinasa va a aumentar la diacilglicerol y esa va a producir, ¿no? Una producción en la que es la impresión de lípidos, además también
ella va a producir que se haga una codificación en el núcleo celular para producir gluconeogénesis, ¿ya? La gluconeogénesis, y esto de acá es parte del hiperinsulinismo. Ahora, con respecto a lo que es el hiperinsulinismo hiperglicémico. No, primero, sí, hiperinsulinismo hiperglicémico. Estos pacientes tienen una disminución en la liberación de adiponectinas, ¿ya? Las adiponectinas se van a secretar con menor frecuencia, va a haber mayor apetito, mala tolerancia al azúcar. Va a haber gluconeogénesis. ¿Qué cosa es gluconeogénesis? Producción pues de azúcar a través de componentes que no son, sustratos que no son azúcar, porque por más que tienes el azúcar en sangre, no se absorbe. El cuerpo entiende de que no hay azúcar disponible y empieza a producir más azúcar, ¿ya? Muy bien, hay ausencia de efecto de la leptina. Las leptinas lo que hacen es saciar, son hormonas de la saciedad. Estos pacientes hiperinsulinémicos ya empiezan a tener defectos con la leptina. La leptina tiene un efecto obsoleto, por eso comen más. Antes yo comía un cuartito de pollo más, ahora tengo más hambre ya, quiero comerme medio pollo. Y ahora ya se me antojan dulces en la tarde, a cada rato me da hambre. Eso es leptina alterada. Muy bien. Ahora, hipoinsulinismo hiperglicémico. Ya hay acúmulo de depósito amiloide, miren, en las células beta, que va a causar esa disfunción pues, de las células, ¿no? Inducción de apoptosis, ya se van perdiendo estas pobres células. Hay una diferenciación de las células beta a células, se va convirtiendo en somatostatina, productora de gluconeogénesis también, producción en exceso de efectoso de la proinsulina. Ya cuando hay hiperglicemia empieza a haber lipotoxicidad, menor entrada de glucosa en los tejidos periféricos, mayor gluconeogénesis que empeora este proceso, aumento de la secreción de glucagón. Es que como no almacenas azúcar, entonces tu cuerpo entiende de que no estás comiendo azúcar y empieza a usar vías alternas de hormonas contrarreguladoras a glucagón. Disfunción finalmente hay disfunción, ya en esta etapa ya hay hiperglicemia, disfunción de las células beta con menor entrada de glucosa, los pacientes con diabetes empiezan a tener una alteración de esta zona de los intestinos con diarreas constantes, ¿no? Malestares gastrointestinales, pacientes también empiezan a tener el azúcar elevado, genera una anulación de los sistemas inmunitarios, malas defensas y aumenta la absorción de glucosa, produciendo aún más hiperglicemia. Clasificación: tiene diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 2 es la que todos conocemos, defectos genéticos en la función de las células beta, defectos genéticos que afectan a la insulina, trastornos, una pancreatitis que puede hacer terminar en diabetes por autodigestión de los islotes de la hierba, ¿ya? Y las de tipo 1 son inmunitarias. Acá encargados son perfecto. Diabetes tipo 1, vean el marcaje inmunitario de las células beta del páncreas para después van a ser compagocitadas, ¿ya? Clasificación: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Las del tipo 2, resistencia a la insulina para la glucosa, deficiencia relativa de la hormona, la tipo 2, y la tipo 1, tipo inmunitaria. Miren ustedes cómo la obesidad, el comer en exceso, va a producir que las adiponectinas generen estas inflamaciones, los ácidos grasos van a generar resistencia a la insulina directa sobre las células betas del páncreas, que son estas de color azulito. Y vean cómo al comienzo hay una hiperplasia, ¿no?, de la célula beta, para que finalmente, si esto persiste o sigue aumentando, ya va a haber un fracaso, apoptosis y pérdida de estas células, ¿ya? Entonces, acá vemos patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, los factores ambientales y la obesidad van a generar esta resistencia por esta grasa, y
y disminución de la captación de glucosa porque hay resistencia a la insulina, ¿ya? También la predisposición genética, como en estos casos que vemos acá, también es una causa, ¿no? Y va a haber una anomalía para la liberación. O sea, esto es un problema de liberación de insulina, esto es un problema de resistencia a la insulina, y entonces eso genera que se fomente la glucólisis, también la gluconeogénesis, hiperglicemia, diabetes tipo 2. Muy bien, ahí está un cuadro del Rubin de patología. Ya. Diabetes tipo 1, menores de 20 años, tipo de inicio es abrupto, ¿sí? Poliuria, polidipsia. Esto se hace de manera gradual, generalmente personas mayores, estos son adolescentes, niños, gente joven. Peso corporal normal, esto es por la grasa, la obesidad, ¿ya? Antecedentes familiares, poco, esta sí tiene alto antecedentes familiares, tiene esta diabetes tipo 1 asociación al complejo de histocompatibilidad o al antígeno leucocitario humano, ¿sí? Hay anticuerpos positivos contra los islotes, ¿no? En cambio aquí no tiene nada que ver la autoinmunidad. Lesiones del islote temprano, por eso requieren insulina tempranamente. Acá va a haber fibrosis tardía, con hipoinsulinemia, ¿no? Masa de células beta, reducción intensa, le queda, señor, 20%. A usted, usted todavía tiene 80% de sus células beta, ¿ya? Muy bien. Nivel circulante de insulina, intensa reducción. Al comienzo incluso puede estar elevado. Dijimos que iba a haber hiperinsulinismo. Compensatorio, ¿ya? Muy bien, ellos necesitan insulina exógena. Estos no suelen requerirse, ¿ya? Quizás si vive muchos años y hay mucha fibrosis, sí. Muy bien, etapas patogénicas del desarrollo. Esto es de la diabetes tipo 1. Entonces, hay una prediabetes, una intolerancia a la glucosa y una diabetes franca. Estos pacientes tienen interacciones de genes, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, entonces van a haber desencadenantes también vitales que se desconocen y la masa de las células beta con el tiempo va a ir, con los años van a ir disminuyendo, y esta es la glicemia preprandial, o sea, en ayunas. Preprandiales en A, obviamente que le tienes que tomar en ayunas, ¿no? Puedes comer mi pollo con mala brasa y te vas a tomar la glicemia, obviamente va a salir elevado. Y vean cómo al comienzo se trata de el cuerpo todavía lo mantiene, ¿no? Hay interacciones entre genes, va a haber insulinitis variable, respuesta de las células B a la lesión, liberación de insulina anómala. Esto va a haber una reducción intensa del péptido C, que es el péptido que va a ser el precursor de la insulina, carencia de péptido C total, diabetes franca. Hay autoanticuerpos contra la insulina y autoanticuerpos contra el ácido glutámico de las células beta también, ¿ya? Muy bien. Acá vemos las incretinas. Las incretinas, vean, cuando uno ingiere alimentos, decir, te comes en ese momento tu pan con pollo deshilachado, con papitas al hilo y su mayonesa, ingresa todo el intestino, hay liberación de hormonas a nivel intestinal, que son las incretinas. Ya tienes ahí la GLP-1 y la GIP, que es la péptido insulinotrópica dependiente de glucosa, y tienes a la péptido tipo 1 similar al glucagón. Estas son las dos incretinas. Estas incretinas que las secreta el intestino van y actúan sobre las células sobre el páncreas para que se secrete pues insulina, se aumente la captación de glucosa en el músculo y tú produzcas hipoglicemia, o sea, que se guarde pues la glucosa, ¿no? Que se guarde, porque la glucosa en sangre produce ateromas, ¿no? Y daño pues de las arterias. Disminución de síntesis hepática por el hígado. Hígado, ya estoy comiendo ahorita, no, ya no secreta glucosa, va el cerebro a consumir ahorita de lo que va a absorberse en el intestino. Glucagón dependiente de glucosa disminuye también la contrarreguladora y esta enzima de PP4 las activa, ¿no? Pero vean
ustedes en los pacientes que tienen diabetes han encontrado que estas incretinas, miren cómo es que su efecto normal de la incretina aumenta la insulina, ¿no? Pero en pacientes con diabetes, la producción y elevación es bastante muy baja ante una carga oral de glucosa y la infusión intravenosa de glucosa. Glicemia en ayunas, o sea, preprandial. Lo normal es que tenga 70, puede ser de 100 a 110 dependiendo del laboratorio que tú o de la literatura que tú uses, ¿ya? Es lo normal hasta 110. Señor no tiene diabetes, tiene 100 en ayunas, no, sí, en ayunas, tiene 80 ya, no. Alteración de glucosa es más de 100 o 110 dependiendo de las literaturas. Por ejemplo, si tú tienes 105, ya tienes el azúcar alterado según la literatura, o 112 ya es azúcar elevado. Pero si tú le tomas uno en ayunas y tienes 130, señor, usted es diabético. Así es, usted es diabético. ¿Ya? Más de 200 también, diabetes mellitus. Ahora, a las 2 horas. Hay otra prueba que se llama el azúcar, la carga oral de glucosa a las 2 horas. Entonces, le das un vaso con azúcar, con 75 gramos en un vaso con agua a las 8 de la mañana. Señora, a las 10 regresa, le voy a tomar un dosaje de sangre. Si le sale 140, tiene intolerancia. Si le sale 150, tiene intolerancia. Si le sale 191, tiene intolerancia. Si le sale 205, señor, usted es diabético. No está guardando el azúcar que usted acaba de tomar en este instante. ¿Bien? Muy bien. Diagnósticos. Bueno, hay muchas formas de hacer, ya las vimos. Puede ser como una señora que toma una glucosa en ayunas y me trae hemoglobina glicosilar. Ahí está. Más de 6.5, diabetes. ¿Sí? Glicemia plasmática en ayunas, preprandial, mayor o igual de 126. Usted es diabético. Muy bien. Claro, tiene que haber estado en ayunas 8 horas. Glicemia plasmática después del test de la tolerancia, más de 120. Entonces, si no has comido nada, más de 126. Si te han dado tu vaso con agua, más de 12. No has comido nada. No, perdón. Si es que te tomas una glicemia al azar, ya tienes los síntomas, o sea, doctora, vemos mucha sed, tengo mucho orino. Cada rato voy al baño, ya creo que estoy con una infección urinaria, te dicen los pacientes. Señor, ¿le arde? No. ¿Tiene tenesmo? Cuando orina siente que no. ¿Le duele la espalda? No. ¿Ha hecho fiebre? No. ¿Examen de orina? Normal. Pero a cada rato orino, ¿por qué, doctora? No entiendo. Mucha sed, más de 200, diabetes. ¿Ya? Muy bien.